Nuevo año, hermanos. Muchos de nosotros no nos veíamos desde el año pasado, ¿no? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de comenzar este año. Yo creo este año va a ser, yo lo percibo así, muy emocionante, porque Dios ha iniciado en cada uno de nosotros en su momento una obra de transformación. Hemos roto moldes y costumbres porque queremos avanzar. Lo que aprendimos de la serie pasada del mensaje de las iglesias nos ha permitido tener un panorama general de cómo debe ser una iglesia modelo, un cristiano modelo. Si aplicamos la palabra en nuestra vida, seguramente Dios seguirá trabajando en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes, en todos los aspectos. Y al término del año que estamos empezando, seguramente seremos diferentes. Sería trágico que no hubiera ningún cambio después de un año. La palabra es eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Parte el corazón, parte la mente, parte los pensamientos, penetra hasta el tuétano y produce cambios. Entonces no hay razón para que no haya cambios en nuestra vida. Lo importante y lo necesario es que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Si tú puedes recordar y darte una vista panorámica de las enseñanzas de las iglesias de Asia que vimos, quisiera que ahora le añadiéramos algo más. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Lecciones de Fe. Si todo lo que el Señor le dijo a las iglesias, resaltando sus virtudes, cualidades, pero también hablando muy fuerte en las áreas que ellos estaban fallando, si eso le añadimos una fe vibrante a nuestra vida, seguro que vamos a ser confrontados con la verdad y créanme que si algo vamos a necesitar este año que estamos entrando es precisamente esa fe. Sin fe no podemos avanzar. Y por las circunstancias que estamos viviendo, cada uno se conoce a sí mismo y sabe en qué área tiene que trabajar más. Entonces es necesario tomar conciencia de esa área de nuestra vida que todavía necesita atención, trabajo, y en todo eso vamos a necesitar fe para poder avanzar. Por eso, esta serie que iniciamos hoy estará basado en el capítulo 11 de Hebreos, que todos hemos leído. Este capítulo 11 de Hebreos son ejemplos de fe de hombres y mujeres que tuvieron las mismas debilidades, las mismas tentaciones que todos nosotros. Y este capítulo habla de la fe en diferentes perspectivas. Son lecciones que Dios nos quiere dar acerca de la fe. Es muy especial este capítulo por la forma en que Dios aplica la fe, tomando la vivencia de otras personas como ejemplo para que nosotros también aprendamos de ellos. Lecciones de fe. ¿Qué es una lección? Una lección es un evento o un suceso mediante el cual una persona transmite información a otra y esta otra persona la recibe y aprende. Eso es una lección. También es una experiencia ajena que instruye o trae entendimiento que antes no se tenía. Eso es lección. Al tomar Dios a alguien virtuoso
nos compara con ellos y nosotros aprendemos a través de las vivencias de estas personas. Si leemos este capítulo 11 de Hebreos a una simple vista, sin profundizar, podemos entenderlo como un premio o como un trofeo por lo que ahí se dice. Pero si leemos el contexto, o sea, lo que está atrás o lo que está adelante, más bien es como una reprensión de Dios a la mala conducta que estaban teniendo los hebreos en cuanto a la fe. Entonces, no es un premio lo que ahí resalta Jesús o Dios en este capítulo 11 de Hebreos. Vamos al capítulo 10, por ejemplo, en el versículo 19. Este contexto nos permite ver la condición que estaban viviendo los hebreos por la que Dios da esta palabra muy importante que también nos habla a nosotros en esta actualidad. Hebreos capítulo 11, versículo 19 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Acerquémonos qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. Los hebreos estaban dudando de su fe y se acercaban a Dios de manera titubeante. También dice: mantengamos firmes sin fluctuar. Los hebreos estaban fluctuando en su fe. ¿Qué es fluctuar? Ir para allá y para acá. Es una fe que no es estable, sino que se deja mover por circunstancias de la vida. Luego dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice: no dejando de congregarnos. Los hebreos estaban dejando de congregar. Me suena un poquito común para muchos cristianos en estos tiempos, que se aparecen un mes una vez y después de 3 meses otra vez, y son muy inconstantes, fluctuantes, inconstantes, que se dejaban de congregar. Entonces no era una conducta adecuada. Los hebreos estaban fallando en eso, y por eso Dios toma el capítulo 11 de Hebreos para mostrarnos el ejemplo de hombres y mujeres que por su fe lograron aquellas cosas. O sea, como diciéndonos, para que tú lo imites. Tomo el ejemplo de Abraham, tomo el ejemplo de Noé, de Enoc, de Caín, de Abel, para que tú mires su vida y procedas en la forma que ellos actuaron también. Entonces el capítulo 11 de Hebreos no es como un premio, sino más bien es una exhortación a nosotros hoy para que tomemos el ejemplo de aquellos hombres y mujeres y actuemos como ellos lo hicieron y alcanzaron lo que ellos alcanzaron. Versículo 35 del capítulo 10 también dice: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Que estaban perdiendo los hebreos?
su confianza, ¿sí? Estaban dudando de que fuera Dios fiel, estaban dudando de que Dios podía ayudarlos. ¿Y cuántas veces también a nosotros nos pasa lo mismo? Perdemos esa confianza en Dios y a veces ponemos la confianza en otras cosas, más en nuestro trabajo, ponemos más confianza en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, cuando la debemos depositar totalmente en Dios. No perdáis pues vuestra confianza. Por todo esto que está sucediendo a los hebreos, Dios tiene que llamarles la atención. Quiere atraerlos al camino original donde ellos habían empezado, a una fe adecuada y a una manera adecuada para atraerlos es precisamente ponerles el ejemplo de estas personas que aquí mencionan en el capítulo 11 para decirnos cómo ellos lograron alcanzar lo que llegaron a alcanzar. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de aumentar nuestra fe? ¿Sí? Creo que ninguno de nosotros decimos, yo tengo una fe fenomenal, ¿verdad? Todos necesitamos un aumento de fe. A veces empezamos a titubear también. Cuando la circunstancia se torna difícil o el problema es complicado, a veces parece que nuestra fe se va hasta los suelos y empezamos a dudar, empezamos a perder la confianza y para casos graves y mayores a veces hasta dejamos de congregarnos. Acerquémonos en plena certidumbre de fe. No tenemos excusa porque tenemos un gran sacerdote en la casa del Padre, que intercede por nosotros, quien nos abrió el camino a través del velo para que sin rituales, sin tradiciones, ahora tengamos acceso libre a su presencia y nos acerquemos con toda confianza para fortalecer esa fe. A veces nuestra confianza en el Señor se comienza a disminuir por diferentes razones. No que desaparezca porque ahí está, sino que ha comenzado a disminuir. Dios no quiere que esta iglesia sea una de las iglesias que retroceden. Versículo 39 del capítulo 10 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a perseverar, caminar adelante? La fe. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para avanzar, para preservación del alma. Entonces, el objetivo de esta serie, que nos va a llevar un buen tiempo también, es que nuestra fe aumente. Y las situaciones que vamos a enfrentar este año no se miran nada agradables, nada fáciles, porque además Dios sigue trabajando y va a seguir probando nuestra fe en diferentes maneras. ¿Cuántos en este año 2018 fueron probados de su fe? ¿Sí? ¿Fue fácil salir de esas pruebas? No, fue muy difícil, pero al fin salimos. Y seguramente de estas y de las otras que vienen y que además son más fuertes que las que pasamos el año pasado, seguramente Dios nos va a ayudar a salir, porque déjeme decirle que las más difíciles todavía están por delante. Dios nos va a ayudar a enfrentar cada una de ellas y no nos va a abandonar, porque su promesa es que estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú te portes bien, hasta que tú tengas toda la victoria. Dice que hasta el fin, aunque tú te portes mal y seas derrotado, Él permanece fiel y su presencia sigue allí. Entonces tenemos la confianza de que Él no nos va a abandonar, sino que vamos a estar siempre con la ayuda de Él. Amén. Dos cosas los discípulos pidieron a Jesús cuando Él estaba desarrollando su ministerio aquí en la tierra. En Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, Señor, enséñanos a orar.
Señor, enséñanos. ¿Cuánto necesitan que Dios les enseñe a orar? Y no es necesariamente las palabras que debemos decir, sino la fe que debe acompañar a esas palabras. Orar, todo mundo puede hacer una oración, un rezo, algo repetido, algo aprendido. Enséñanos a orar. Habla de la profundidad de fe que debe acompañar a esas palabras que le decimos al Señor. Y otra cosa que ellos pidieron en Lucas 17:5 es: Señor, aumentanos la fe. Los discípulos habían enfrentado una situación en la que no pudieron echar fuera el demonio de una persona, y cuando se acercó el padre de esta persona a Jesús diciéndole: lo traje a tus discípulos, y pues no pudieron, Jesús les reprende a ellos, dice: hombres de poca fe. Entonces ellos entendieron eso y dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y seguramente este año vamos a necesitar un gran aumento de esa fe, ¿sí? Porque sin fe es imposible caminar la vida cristiana. Créanme, fe y oración van juntas. Nadie puede tener fe sin oración, y no puede haber oración sin fe tampoco. Los discípulos sentían la necesidad de un aumento de fe, así como todos nosotros también lo necesitamos. Los hermanos hebreos habían ellos comenzado a tener una decadencia, y tal vez fue muy tenue o muy sutil, casi no se notaba, porque así empieza la disminución de la fe. No es una caída trágica de fe, es poco a poco, y a veces no se percibe. Cuando te das cuenta, ya no tienes fe. Ante cualquier problema te apachurras. No te diste cuenta cómo gradualmente fue disminuyendo esa fe. Cuando al fin te das cuenta es que estás ya en un punto cero, casi por desfallecer. Entonces, si es así de sutil, si es así de tenue, necesitamos estar muy atentos, porque seguramente muchas cosas en este año van a tratar de destruir nuestra fe. El enemigo trabaja día y noche, y seguramente también buscará alguna manera de disminuir tu fe. Posiblemente la oferta de algo que aparentemente no es malo, en el que tú empieces a ponerle más confianza, más atención, y descuidas lo más importante. Esto te está desviando de la fe, y poco a poco tú vas a ir sintiendo esa debilidad. Ojalá que te des cuenta a tiempo antes de que estés totalmente destruido. Este año nos invita el Señor a estar más atentos y más alertas de nuestra condición espiritual. ¿Cuántos creen esto? Sí. Si este año la libramos, donde ya dejamos, pues gracias a Dios, la hicimos. Pero en esta, ¿cómo nos va a ir? Si obedecemos sus mandamientos, y si le buscamos de corazón, y clamamos a Dios, obedecemos su palabra, y nos acercamos a Él en esa relación íntima y personal y profunda, más intensa, seguramente nos va a ir mejor, aunque las pruebas también sean mayores. Tenemos esa confianza que estamos en el camino donde Dios nos está formando y donde Él nos está transformando para sus propósitos. Entonces Dios no va a dejar de trabajar en nuestras vidas porque no ha concluido la obra. Un día la va a consumar, un día la va a terminar, pero ese día, no sé cuánto tiempo Dios tiene planeado para tu vida o para la vida de la iglesia. Pero todos estamos en este proceso de cambio, este proceso de transformación donde Dios nos va a exigir mayor fe y nos va a meter a circunstancias cada vez más difíciles para que seamos movidos a buscarle de corazón, para que nuestra fe también sea fortalecido.
Este capítulo es muy importante porque no toma las cosas malas de estas personas que de allí hablan, sino que toma cualidades de todos ellos que tienen en común una sola cosa y se llama fe. Por eso lo toma como ejemplo para nosotros. Y una cosa que resalta en estos personajes es que toma estas experiencias de momentos más difíciles de ellos. Los momentos más difíciles que pasaron los personajes que menciona Hebreos 11, Dios los tomó para darnos una lección de fe. Todos los que aparecen en este capítulo, sus experiencias son tomadas de momentos sumamente difíciles como ejemplo de fe para nosotros. Sara, por ejemplo, la esposa de Abraham, ella nunca había tenido hijos, ella era estéril. Y a los 90 años Dios le da una promesa de que le va a dar un hijo. Si se lo hubiera dicho a los 20 años, posiblemente habría más probabilidad. Pero 90 años, ¿se acuerdan que hasta ella se rió? A lo mejor no se burló tanto de la promesa de Dios, sino miró su cuerpo ya toda desgastada y dijo, pero ¿cómo yo voy a tener un hijo a esta edad y en estas condiciones? Estéril, siempre. Y su esposo Abraham de casi 100 años, pues se dijo imposible. Dios sabe cumplir sus promesas, ¿verdad? Y fielmente como Él las dice. Una mujer avanzada en edad, que nunca había tenido hijos, Dios le promete un hijo en esas condiciones. Abraham, un hombre más viejo también que ella, por ejemplo, Abraham cuando Dios le dice, sal de tu casa, de tu parentela y de la casa de tu servidumbre a la tierra que yo te mostraré. Abraham necesitó fe para creerle a Dios. ¿Sí? Y salió, dice, sin saber a dónde iba. Se necesita fe para salir a un viaje así. ¿Tú has salido alguna vez sin saber a dónde vas? Solamente cuando andas desesperadísimo, ¿verdad? Y te avientas a ver dónde caes, ¿no? No, pero había un propósito de Dios. Y luego cuando el hijo ha crecido, le dice, ofrécemelo en un sacrificio, en un holocausto. Abraham dice, Señor, pero entonces, ¿para qué me lo diste? ¿Así dijo Abraham? No. Inmediatamente enalbardó su asno y salió con sus sirvientes a ofrecer al hijo en holocausto. ¿Se necesitó fe para obedecer? Tremendo, tremendo. ¿Crees tú que Dios nos pida algo este año parecido como Abraham? ¿Cómo vamos a responder? ¿Con qué fe vamos a creerle? ¿Cómo está nuestra fe en este momento? Tú mismo te conoces muy bien. ¿Cómo está tu fe? ¿En qué tuviste que echar mano de tu fe este año pasado? ¿En qué situaciones? La verdad es que hemos estado muy cómodos, muy tranquilos. Aguas, alertos, porque viene una sacudida muy fuerte de tu fe. Porque Dios no quiere que permanezcas en esa fe pequeña que todavía tienes, y gracias a Dios que está ahí. Porque Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Pero ya en la vida cristiana, cada uno de nosotros tenemos el compromiso de hacerla crecer. Las pruebas esa función tienen, de ayudarnos a crecer en la fe. Algunos han avanzado un poquito más, algunos menos, algunos se han estancado y algunos han ido hasta arriba. Es diferencia de nivel de crecimiento de fe.
pero Dios quiere que sigamos avanzando y este año está preparado precisamente para eso, para probar nuestra fe. ¿Qué tanto creemos en Dios? ¿Y qué tanto le creemos a Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos a darlo todo? ¿Qué medida de sacrificio estamos dispuestos a hacer para agradar al Señor? Una de las características de la fe, escuchen esto, está muy interesante. Una de las características de la fe es que fue diseñada por Dios para manifestarse en los momentos más difíciles y críticos de tu vida. ¿Para qué fue diseñada la fe? Para manifestarse en los momentos más difíciles y críticos de tu vida. Fíjense, hasta eso Dios nos dio ese recurso. Fíjense cómo Dios no nos aventó al mundo una vez que nos salvó y dice, ahora sí que arréglatelas como puedas. Nos dio todas las herramientas para que tengamos una vida vibrante y abundante. Y también nos ha dado una fe para que funcione precisamente en esos tiempos difíciles y críticos que van a venir a nuestra vida. Entonces, acuérdate solamente, cuando esos problemas o circunstancias difíciles vengan a tu vida, acuérdate solamente que ahí está la fe. Y que solamente tienes que echar mano de esa fe para salir victorioso en esa prueba. Y no te dejes apachurrar. El enemigo trabaja mucho con la mente. Él lanza dardos de fuego, a ver si logra penetrar en la mente. Cuando un pensamiento malo, cuando un problema difícil logra dominar tu mente y estás ahí todo desanimado, todo desinflado, el enemigo está trabajando a 1000 por hora para maquinar pensamientos de desánimo, de desconfianza, de duda, de temor, para desactivar tu fe, para hacerte a un lado del camino, para apartarte del Evangelio, incluso para destruirte. Por eso Dios, entendiendo nuestra vida y el enemigo que tenemos, no nos dejó sin herramientas ni desarmados. Nos dio lo que necesitábamos para echar mano de esas herramientas en el tiempo oportuno que van a venir. Entonces, no descuidemos nuestra vida espiritual, porque en esos momentos es cuando el enemigo más aprovecha el tiempo para atacarnos. Reforcemos nuestra fe todos los días. Una de las características de la fe es que fue diseñada por Dios para manifestarse en momentos más difíciles y críticos de nuestra vida. ¿Cuántos han vivido momentos difíciles en su vida? ¿Sí? Creo que todo mundo. No ha sido fácil para ninguno de nosotros vivir esta vida cristiana. Hemos enfrentado momentos muy difíciles, momentos a lo mejor de desánimo, momentos de crisis en nuestra fe, momentos de aflicción, de mayor duda, de mayor debilidad, y para eso precisamente fue diseñada la fe, para esos momentos. Brota. Fe y dificultad son inseparables. Cuando el hombre aplica la fe es como un poder extra que Dios permite en ese momento para que alcances lo inalcanzable, para que puedas soportar lo insoportable y puedas ver lo invisible. Por ejemplo, Noé, ¿se acuerdan? Todos conocen la historia. Cuando recibió la orden de hacer el arca, ¿por qué crees que lo hizo? Porque tuvo fe. Él no era arquitecto, no era ni albañil, ni era carpintero, pero hizo exactamente como Dios le dijo. Y aun cuando él no sabía ni tenía ninguna evidencia que lo que Dios le dijo iba a suceder, nunca había llovido, y Dios le dijo, hazte un arca porque voy a mandar un diluvio en la tierra. Noé le creyó a Dios y por fe empezó a trabajar. No solamente un mes, no solamente un año,
no solamente 20 años, aplicando la fe. Había muchos que se burlaban de él, había muchos seguramente que lo desanimaban, seguramente entre la familia con sus hijos también hubo problemas. A lo mejor uno de ellos dijo: papá, ¿pero qué estamos haciendo? Ya pasaron 50 años y no pasa nada. No siguió con la fe. Continuó hasta que Dios le dijo: ahora sí, súbete al arca. Y le dio instrucciones. Y fueron los únicos que fueron salvados. ¿Qué fue lo que los salvó? La fe. ¿Qué es lo que nos puede salvar a nosotros? La fe. ¿Lo necesitamos, sí o no? Claro que sí. Necesitamos la fe. Ese es el propósito entonces de esta serie, que nuestra fe crezca, hermanos. Necesitamos hacer crecer esta fe. Moisés, por ejemplo, siendo hijo de la hija de Faraón, con todos los privilegios, con todas las riquezas, con el reconocimiento, con el respeto y el futuro trono de Egipto, decide dejar todo para volverse a su pueblo y como hebreo sufrir juntamente con ellos. Se necesita fe. Moisés tenía su futuro asegurado para vivir de la mejor manera. Tenía todo al alcance para ser un hombre muy famoso, muy importante, pero prefirió abandonar todo esto y unirse a su pueblo. ¿Recuerdan cuando fue recogido del río? Le llevaron a su mamá para que lo cuidara. Yo estoy seguro que la mamá le decía a Moisés: tú no eres hebreo, tú no eres egipcio, tú eres hebreo, pero no digas nada. Este es tu pueblo, nosotros somos tu familia. Y Noé creció, sabio, inteligente, fuerte, pero un día dijo: esto no es lo mío. No ambiciono poder, ni reconocimiento, ni todas las riquezas que me puede dar el reino. Yo soy de mi pueblo. Se requiere de fe para renunciar a todo aquello y unirse a un pueblo que sufría. No fue fácil para Moisés para nada llevar y conducir a ese pueblo renegón por 40 años en el desierto. No fue fácil para él, y muchas veces la gente misma lo quiso matar, ¿verdad? Pero ahí está la fe de Moisés. Había escuchado la palabra: tú vas a liberar a mi pueblo de Egipto y lo vas a introducir a la tierra prometida. Esa ayuda no puede venir de nosotros mismos, no puede venir de nuestra mente ni de nuestro corazón. Esa ayuda fluye desde el mismo trono de Dios. Esa fe que necesitamos fluye de Dios hacia nosotros. Este capítulo 11 de Hebreos nos muestra ejemplos de una ayuda extra. Aquí hay una sola cosa que no podemos hacer por ninguna manera ni por ningún medio. Vamos allí al libro de Hebreos 11, versículo 6. ¿Qué es lo único que no podemos hacer? Lea conmigo el versículo 6 de Hebreos 11. ¿Cómo dice? Pero sin fe es imposible. Fíjense que no dice es improbable. No, dice es imposible. ¿Qué quiere decir imposible? No se puede. Por más que le busques, por más que quieras, por más que te esfuerces, es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Nosotros para qué estamos aquí? ¿Para agradar a Dios? ¿De veras eso vinimos? Necesitamos fe para estar aquí agradando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hacerlo a nuestra manera es como querer levantar un carro. O es como querer volar a 150 kilómetros
correr a 150 kilómetros por hora. Necesitamos la ayuda de un vehículo, necesitamos la ayuda de un gato hidráulico para levantar ese carro. Y esa es la fe, el extra que nos ayuda a alcanzar lo inalcanzable. ¿Sí? Por eso necesitamos fe. El hombre no tiene ninguna posibilidad de agradar a Dios sin esa ayuda extra que se llama fe. El objetivo de todo creyente es agradar a Dios y solo lo logramos a través de la fe. ¿Sí? La fe te da la fuerza que no tienes. La fe te da el valor que no tienes. El poder, la firmeza que no tienes, la seguridad que no tienes. La fe te da eso que te falta. Entonces, cuando nosotros abandonamos la fe, comenzamos a ser como los hebreos, titubeantes, desconfiados. Jesucristo dijo que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería, dijo Jesús. No está hablando de una manera literal, sino para resaltar la importancia de la fe. Esto enseña lo fuerte, lo grande y lo importante que es la fe. ¿Crees tú que es importante la fe en tu vida cristiana? Es muy importante. Y es en la que a veces poco trabajamos. A veces queremos que Dios lo haga todo. Él tiene poder para hacer todo. Pero nosotros tenemos una parte importante ahí que hacer. Y es activar esa fe. No dejar que el enemigo nos robe esa fe. La fe te da ese alcance extra que no puedes obtener de ninguna otra manera. Él es la fuente de esa fe que nos hace falta. ¿Tú quieres que tu matrimonio agrade a Dios? ¿Sí o no? Necesitas fe. ¿Quieres que tú, a través de tu trabajo, agrades a Dios? Necesitas fe. Necesitas fe. ¿Quieres tú que tu servicio al Señor sea agradable a Dios? Pues también necesitas fe. En todo necesitamos fe. ¿Qué es la fe entonces? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Nomás se oyó como un murmullo. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la seguridad de algo que tú esperas, la convicción de lo que no se ve. Si unimos estas dos cosas, entonces fe es estar seguro de que algo va a suceder sin tener evidencia que va a pasar. Eso se llama fe. ¿Qué evidencia tenía Sara para que pudiera tener un hijo? Ninguna. Ancianita, estéril desde siempre, con un esposo más viejito, físicamente no podía tener, pero lo tuvo. Requirió de fe. Noé, para construir el arca, necesitó también de fe. No tenía ninguna evidencia que iba a pasar lo que Dios le dijo, el diluvio. Le creyó solo a través de la fe. Y estaba seguro que iba a suceder lo que Dios le dijo. Imagínate, 100 años que duró construir el arca. 100 años reforzando esa fe. ¿Crees tú que en algún momento él titubeó en esa fe? Era humano como nosotros.
Seguramente que sí. Alguna vez lo hirieron los comentarios de los vecinos ahí que lo juzgaban loco. Y alguna vez se desanimó también, pero él dijo, no, yo tengo un mandamiento de Dios. Y echó mano de esa fe para seguir trabajando. Mientras clavaba la madera, mientras construía el arca, mientras cortaba la madera. Se requiere de una fe tremenda para obedecer. Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que terminando esta reunión van a cenar en su casa? ¿Tienen fe que van a cenar? Sí, porque usted tiene el refrigerador lleno, porque tiene una tarjeta de que puede ir a cenar por ahí. Pero si usted no tiene refrigerador lleno, no tiene trabajo, no tiene tarjeta, y usted cree que va a cenar, eso sí es fe. Porque no hay ninguna evidencia que va a pasar eso. No nos confundamos entonces, porque nos podemos equivocar llamándole fe a lo que es totalmente evidente. Yo quiero vivir 100 años. ¿Hay una evidencia de que pueda hacerlo? Entonces necesito fe. No quiero vivir tantos. Pero no hay evidencias de que yo pueda vivir 100 años. ¿Cuántos tienen fe de que mañana van a ir a trabajar? ¿Cuántos tienen fe que van a ir a trabajar mañana? Sí, pues sí, ¿tienes trabajo? Pues sí. Hay una evidencia. Pero eso no es fe. Fe es que al rato te digan estás desempleado. Hubo recorte de personal y te tocó a ti salir. Y tú sales mañana, seguro que vas a trabajar. Eso es fe. ¿Sí entendemos eso? Cuando no hay ninguna evidencia que va a suceder y tú crees que va a suceder, este se llama fe. Pero si todo marca y hay evidencias de que va a haber trabajo porque tienes trabajo, de que vas a cenar porque tu refrigerador está lleno, eso no es fe. Es deducción nada más. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Usted cree que su hijo cuando sea grande va a permanecer en los caminos de Dios? ¿Tiene fe? Usted lo ha instruido bien. Usted le ha abierto las Escrituras y usted le ha dado mucho consejo, pero ¿qué evidencia tiene de que ese hijo va a permanecer? No, porque usted no está en la mente y en el corazón de él. En algún momento él puede tomar una decisión totalmente contraria. Claro, usted está muy vigilante para ver señales de cuando su hijo se está empezando a enfriar o apartarse del camino y lo va a ayudar. Pero no hay evidencias así que te aseguren, que te den garantía de que ese hijo va a permanecer. Entonces se necesita fe. Amén. Y orar con mucha fe. Señor, guárdalo. ¿Quién quiere que su hijo se pierda? Nadie. Todos queremos que los hijos caminen rectos delante de Dios, pero necesitamos fe para creer que esto puede suceder. Amén. Versículo 2 de Hebreos 11 dice, porque por ella, porque ¿por qué? Por la fe. Porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. Alcanzaron, llegaron a lo imposible. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. ¿Por qué tú crees que este universo fue creado por Dios? ¿Tú viste a Dios trabajando en eso? Entonces, ¿por qué creemos? Por fe. Yo creo que Dios hizo todo. Yo creo que Dios te hizo a ti. Sí, tú debes creer que Dios me hizo a mí también.
que tú no estuviste ahí cuando fui formado, pero lo creemos por fe. Fíjese, cosas que no teníamos evidencias y están ahí porque Dios trabajó. Por la fe entendemos. ¿Cómo puedes tú entender cómo Dios edificó, construyó, diseñó el universo? Por la fe, porque no hay ninguna evidencia de que eso es real. Por esa fe alcanzas algo inalcanzable y es entendimiento. Por fe alcanzamos entendimiento. Por fe alcanzamos un buen testimonio delante de Dios y ese entendimiento. Si tú lees la palabra de Dios y no la entiendes, ¿qué te hace falta? Fe. Fe. Si no logras tener buen testimonio delante de Dios, si no logras agradar a Dios, solamente te falta una cosa y es fe. Fe para vivir. Fe para esperar cuando Dios te dice espera. Fe para instruir a tus hijos, a tu familia. Por la fe tú puedes alcanzar buen testimonio delante de Dios y más entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, la próxima vez que tú abras la palabra de Dios, ora. Dile, Señor, ayuda a mi fe. Ayuda a mi incredulidad. Auméntame la fe. Voy a leer tu palabra, Señor, y dame entendimiento de ella. Y seguro Dios va a abrir tu entendimiento para que entiendas su palabra. Él desea que nosotros le conozcamos a través de su palabra. Amén. Entonces, hagámoslo de esa manera. Versículo 4, y aquí está la primera lección de fe para nosotros. Tal vez no lo alcancemos a terminar, pero vamos a ver si hasta dónde podemos avanzar. Versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¡Qué tremendo! Abel alcanzó testimonio delante de Dios como un hombre justo a través de la fe, de que muerto aún, cientos de años después, su fe sigue hablándonos hasta el día de hoy. ¿No te gustaría que eso pasara contigo? Que después de que tú murieras, tu testimonio de justicia delante de Dios siguiera hablando como un ejemplo a otras generaciones. Sería tremendo eso, ¿no? A mí me gustaría que después de 200 años la iglesia Casa de Oración Manzanillo todavía existiera. Por la fe de ustedes, que son los iniciadores. Porque su fe se fortaleció en Dios y permaneció a pesar de todas las dificultades que enfrentaron en la vida. Qué triste cuando al paso de los años una iglesia deja de existir, como las que vimos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Algunas de ellas no hicieron caso a las advertencias de Dios cuando les habló y no existen. Sería triste que no solamente la iglesia dejara de existir, sino que tú mismo no existieras como hijo de Dios. O sea, hay que cuidar y fortalecer esa fe para que no se acabe, mis hermanos. ¿Sí? Por su testimonio de vida, dice la palabra de Dios, de cómo hizo las cosas, tuvo fe para alcanzar esa justicia. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo que alcanzó testimonio de que era justo y que Dios se agradó de ese testimonio, de esa ofrenda, y aún muerto él. Usted sabe cómo murió Abel, ¿verdad? Que lo mató su hermano Caín. Bueno, su fe todavía hoy habla
Hasta ahora todavía nos habla a nosotros. Amén. Hace poco estuve en una convención en Tlaxiaco, Oaxaca, y conocí a una hermana que se llama Cuquita, de 90 años. Una mujer enterita, lúcida, hasta ve mejor que yo, ella no usa lentes. 90 años. Era el 24 convención. Ella tiene 60 años de convertida. Es esposa de un hombre que fue el primer convertido en su pueblo. Y año tras año, por 24 años, ella ha venido con sus hijos, con sus nietos y con sus bisnietos a esa convención. La mayoría de ellos sirven en alguna iglesia donde viven en diferentes pueblos. ¿Cómo la fe de este hombre y esta mujer han alcanzado a sus generaciones? ¿Cómo su testimonio fue una huella por donde sus hijos, nietos y bisnietos ahora caminan? ¿No te gustaría eso de ti? Que tú pudieras mirar atrás y ya a lo mejor bien ancianita o ancianito y puedas mirar que tus bisnietos ahí vienen también siguiendo tu ejemplo. Wow, se necesita de mucha fe. Esta mujer vive en un ranchito que se llama Itondugia, allí en la Mixteca Alta de Oaxaca. Fundó una iglesia con su esposo en un pueblo que se llama Hidalgo. Él iba rancho por rancho a vender sobres de veneno para ratones y usó ese medio para hablar a la gente, a todas las personas que él llegaba a la casa a venderles, les hablaba de Cristo. Y sembró el evangelio en toda esa región. Muchísima gente conoce a este hombre, él ya murió hace años, pero muchísima gente recuerda a este hombre y a esta mujer, la hermana Cuquita. Muy jovial la hermana, un espíritu joven, muy sociable. Hermana, le dije, hermana, ¿me dejas tomarte una foto? Y bromeó, me dijo, ¿cuánto me vas a pagar? Apenas la había conocido. Imagínense entonces cómo es fácil se relaciona con una persona, pero aprovecha eso para hablar de Cristo. 60 años de ser cristiano. ¿Cuántas vivencias no habrá tenido en su vida? ¿Cuántos momentos difíciles no habrá atravesado también? Sin embargo, ahí está ella, su fe vibrante todavía. Amén. Esta hermana tuvo buen testimonio a través de la fe que sus generaciones la están siguiendo. ¿Se acuerdan de Timoteo? Pablo hablando a Timoteo, recordándole cómo esta fe que había habitado primero en su abuela Loida y después en su madre Eunice, ahora es alcanzado Timoteo 3 generaciones. Que así se contara de nosotros, ¿verdad? Qué bonito. De que tu fe logre impactar la vida de nuestra propia familia y que ellos con mucho gusto quieran seguir también nuestros caminos. Hablando entonces de Abel, Dios nos enseña aquí un ejemplo donde nos presenta una contraparte de lo que es la fe verdadera, una fe que no es buena. Tanto Caín como Abel querían agradar a Dios, porque llegado el momento o el tiempo de las ofrendas, Caín llevó su ofrenda, llevó lo mejor de lo que él tenía, del fruto de su trabajo en el campo, pero también llegó Abel con la grosura de sus primogénitos, de los animales. Los dos querían agradar a Dios. Y como yo decía hace rato, yo creo que si estamos aquí nosotros hoy aquí, es porque queremos agradar a Dios. Amén. A lo mejor aquí hay Caínes y hay Abeles también.
que han traído su ofrenda. ¿De cuál ofrenda se va a agradar Dios? Interesante, ¿no? Vamos a ver cómo fue que sucedió todo esto. Génesis capítulo 4, vamos ahí por favor, no pierda Hebreos 11. Capítulo 4 de Génesis, versículos 1 en adelante, la palabra dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, escuchen bien, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. Y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Conoces a alguien que se llama Caín? ¿Tú le pondrías a tu hijo Caín? Yo sí conocí a un hombre llamado Caín. Era mi compañero en la secundaria. Pero ¿sabes que era muy distinguido entre todos los demás? Porque era un hombre alto, tenía unas manos de veras, pero gruesas. Un cuerpo así, pero eran muy, muy diferente a todos los demás. Sí que era Caín. Muchos le hacían burla, pero lo respetaban mucho también porque se imponía su personalidad. Fíjense lo que significa Caín, es por voluntad de Dios he adquirido varón. Esto es lo que quiere decir a Caín. O sea, esa es la voluntad de Dios para nosotros. De Abel no dice su significado, solo dice que él fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Algunas otras definiciones de Caín es que significa ayuda de Jehová o por la mano de Jehová. Eso quiere decir que él contaba con toda la bendición de Jehová, además de ser el primogénito. Ese niño llevaba dentro de sí la ayuda de Dios. La definición de Abel quiere decir vacío de esperanza o del que nada se espera. O a nuestro lenguaje actual, el bueno para nada. ¿En qué estaba pensando Adán y Eva al poner a un hijo Caín por voluntad de Dios, la mano de Jehová, y al otro bueno para nada? Esto es de llamar la atención. Estaban levantando a uno, pero estaban menospreciando al otro. Podemos juzgar a Adán y a Abel, pero muchos de nosotros como padres también hacemos lo mismo. Levantamos a uno y humillamos o menospreciamos a otro. Uno es el que tiene todos los privilegios, el otro es el menospreciado. Uno es el fuerte, el otro es el débil. Uno es el feo, otro es el guapo. Y hacemos esas diferencias. Uno tenía desde niño todo, el otro no tenía nada.
Uno era sumamente inteligente, sumamente fuerte. Abel no era inteligente, tal vez era delgado, débil. Tanto así que cuando crecen, Caín se ocupa de la labor más pesada de la tierra, que era labrar la tierra, que no es un trabajo sencillo. Y Abel, por el contrario, se ocupa de cuidar las ovejas, una actividad destinada a los niños más pequeños o a las mujeres, porque eran los débiles. Sin embargo, algo sucede en la historia, que los papeles se invierten. El que se esperaba todo no resulta nada. No esperaba nada, resulta victorioso. En el versículo 3 de Génesis 4 dice que Caín tomó la iniciativa de traer una ofrenda a Dios y Abel también hizo lo mismo. Caín trajo lo mejor del fruto del campo, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. El versículo 4 dice que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dos cosas importantes que notar aquí es la ofrenda y el ofrendante. Aquí está Abel y su ofrenda, aquí está Caín y su ofrenda. Las dos cosas eran importantes, la persona y lo que trae de ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué no miró primero Dios la ofrenda de Caín, si él fue el que tomó la iniciativa de traer la ofrenda? Dice en la palabra de Dios en el versículo 5 que cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y a su ofrenda, dice que decayó su semblante. Esto nos da una señal muy importante de que había algo en su corazón de Caín. Porque cuando mira que acepta o prefiere Dios más la ofrenda de su hermano Abel, de quien es vacío sin esperanza, del que no vale nada, dice que decayó su semblante, o sea que se enojó. Fíjense con qué actitud Caín estaba viniendo a presentar su ofrenda. El problema no era la ofrenda, sino el corazón de Caín. Él traía en su corazón cosas terribles contra su hermano. Entonces cuando ve que Dios lo rechaza y ve que a su hermano lo recibe, se molesta. Sacó de su interior lo que realmente había. Y por eso Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín, porque su corazón no era recto delante de Dios. Él tenía una fe incorrecta para acercarse a Dios. Abel, por el contrario, dijo, pues como yo no puedo por mí mismo hacer nada, voy a hacer algo diferente y voy a llevarle a Dios lo mejor de mi ganado. Como de sí mismo no valía nada y no podía sacar nada bueno, pues tuvo que echar mano de lo que realmente pueda presentarse como valioso delante de Dios. Entonces el problema de Caín no era la ofrenda, ¿verdad? El problema de Caín no era la ofrenda, sino era su corazón. Porque las ofrendas eran lo mejor que los dos podían traer. Es más, la ofrenda de Caín era mejor, porque él fue quien tuvo la iniciativa de hacerlo y de traerlo. Quiere decir entonces que la intención que Caín tenía para acercarse a Dios no era adecuado. Tenía motivaciones ocultas. Y cuando Dios lo sabe y rechaza su ofrenda, dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Imagínense esa escena, salgamos al campo. Abel dijo, al fin mi hermano me habla. Al fin iremos juntos al campo a platicar. Yo no sé cuál era la situación de ellos en la familia. El otro era soberbio, fuerte, inteligente, y el otro era débil, menospreciado. Supongo yo que en la casa
el mayor se aprovechaba de su hermano menor por su fuerza, por su inteligencia, pero cuando él dice, salgamos al campo, quiero pensar que a Abel le dio gusto, pero no sabía las maquinaciones del pensamiento de Caín. Tampoco se sabe cuánto tiempo pasó cuando las ofrendas fueron presentadas a cuando Caín le dice a su hermano, salgamos al campo. Puede ser que haya sido enseguida, puede ser que Caín había estado fraguando en su mente un plan, en su molestia y en su enojo. No se sabe, pero esas acciones no surgen así de repente. Se piensan, se planean. Salgamos al campo. Dice que aconteció que andando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En el campo, Caín llevó su maldad al máximo. Lo que había tenido oculto por tiempo atrás y con el que había venido para ofrecer sacrificio a Dios, cuando es descubierto que su corazón no era correcto, entonces aquello se desata y se desborda hasta que mata a su hermano Abel. La ofrenda de Abel era una ofrenda de fe, porque sabía él y decía, yo no puedo agradar a Dios, ni puedo acercarme, soy bueno para nada, soy inservible, no tengo la habilidad, ni tengo mente, no tengo corazón para agradar a Dios, por lo tanto, mi ofrenda tiene que ser diferente. Y usa ese extra de fe. Bueno, pues entonces me voy a acercar con la grosura de mis ovejas. Por mí mismo no tengo nada, pero aquí está lo que sí puedo llevar. Con fe se acercó a Abel. Entonces nosotros tenemos que tener bien en mente que somos como Abeles también. Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Siervos Abeles somos, buenos para nada. ¿Cuántos se pueden decir a sí mismo así? Ay, hermano, eso es menospreciarnos. ¿Ve? No, tienes que mirarte con una alta estima, dirían los psicólogos. Estamos hablando de la actitud del corazón para presentarnos delante de Dios, que es diferente. Sabemos quiénes somos. Sabemos que no tenemos ningún mérito propio para acercarnos a Dios. Y por eso tenemos que echar mano de esa extra llamada fe para presentarnos delante de Dios con un sacrificio que sea agradable a Él. Por nosotros mismos somos siervos inútiles, porque ni siquiera hacemos lo que nos fue ordenado. Y hoy lo hacemos a veces a medias o de mala gana. Por eso no podríamos ni siquiera calificar como Abel. Siervos inútiles somos, sin fuerza, sin habilidad. Por lo tanto, como no puedo alcanzar a Dios, necesito esa fe. El error de Caín fue creer que podía llegar a Dios con lo que tenía y no lo logró. Abel sabía que no podía llegar a Dios y usa ese extra de fe y pudo ser agradable su ofrenda al Señor. El día que nosotros comencemos a creer que hay algo de habilidad en nosotros, estamos convirtiéndonos en Caínes. Y todo lo que hagamos, todo lo que presentemos delante de Dios, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro matrimonio, el fruto de nuestras fuerzas será desagradable delante de Dios. Por otro lado, si tú aceptas tu ineficiencia, tu incapacidad, y tomas esa escalera llamada fe para agradar a Dios, Dios se va a agradar de tu ofrenda. Todos necesitamos esa fe que sea aumentada, mis hermanos. Todas las áreas de nuestra vida, todo lo que somos, es como una ofrenda a Dios.
El apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, a ver qué dice. Vamos a mirar mejor para no equivocarnos. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio. Vuestros cuerpos, nuestra vida total, debe ser presentado a Dios como una ofrenda, como un sacrificio. Todas las áreas de nuestra vida, todo lo que somos, es como una ofrenda a Dios, si va acompañada de fe, y eso va a agradar a Dios. Eso quiere decir que si una área de tu vida no tiene fe, es inválido tu ofrenda. Tú puedes agradar a Dios en tu trabajo, ser muy cumplido, muy puntual, muy responsable, pero si eres pésimo como esposo, como padre, eso invalida lo demás. Puedes ser un buen padre, puedes ser un buen trabajador, un buen esposo, pero si tu mente y tu corazón no son rectos delante de Dios, eso invalida también todo lo que tú puedas ofrecerle a Dios. Es más, es una ofensa cuando lo haces de esa manera. Lo que Caín llevó a Dios fue una ofrenda porque no iba acompañada de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Abel se acercó a Dios con la grosura de sus ovejas. Vamos a mirar por último en Levíticos capítulo 3. Levíticos capítulo 3, versículo 14. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová. Escuchen bien, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con todos los riñones quitarás la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda, o sea, vianda es comida, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Fíjense, la grosura. Cuando la grasa de los animales se quema en el altar, entonces ese humo que sube, que significa comunión, que agrada a Dios. Dio mandamiento de que no se quemara la carne de los animales, sino la grosura, la grasa de los animales. Cuando tú pases en algún lugar donde están asando carne, ¿qué sientes? Inmediatamente capta tu sentido y piensas en esa comida, el platillo rico. Imagínate que no era un puñado de grasa que se quemaba en el altar del sacrificio, sino, y era continuo. Ese aroma que subía, ese humo que subía, esa comunión, esa comunicación, es la que Dios recibía. Y eso es lo que hizo Abel. Su ofrenda llegó al Señor y se agradó de él y de su ofrenda. Caín no podía acercarse de esa misma manera. Ese animal muerto de donde quitaron la grasa simbolizaba a Cristo Jesús, que dio su vida por medio del único que podemos acercarnos a Dios. Por eso no podemos acercarnos de ninguna otra manera. Y aparte de eso, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué aprendemos entonces de esta lección de Abel? Una ofrenda que agrada a Dios, que debe ir acompañada de fe. No podemos acercarnos a Dios sin fe.
¿Cuántas veces hemos llegado a nuestra reunión sin fe? Llegamos arrastrando los zapatos. ¿Verdad? ¿O no te ha pasado eso? ¿Nomás a mí me pasa? Alguna vez nos ha pasado eso. ¿Y cuántas veces hemos sido renovados de esa presencia del Señor en nuestra vida? Entonces, acerquémonos confiadamente, en plena certidumbre de fe. Tenemos acceso libre a su presencia. Pero echemos mano de esa extra llamada fe para poder ser agradables a Dios. Repita conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo te vas a acercar a Dios de aquí para adelante? Con fe. ¿Cómo vas a vivir tu vida cristiana? Con fe. Cuando vayas a dormir, ¿cómo vas a dormir? Con fe. Cuando vas a comer, con fe. Con todo necesitamos fe. Amén. Ay, por fe, mi hermano. Pues claro que sí, por fe. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque el ejemplo de estos hombres del que tú nos hablas en tu palabra son una muestra, Señor, de cómo también nosotros debemos acercarnos a ti. Queremos pedirte, como también hicieron los discípulos, aumentanos la fe, Señor. Y más cuando estamos iniciando un año que no sabemos, Padre, a ciencia cierta, qué es lo que viene. Más que tú seguirás trabajando con nosotros, con cada uno, que seguirás también todavía moldeándonos y transformándonos. Que el proceso a lo mejor, Padre, será doloroso, pero que cumple tus propósitos. Ayúdanos para que en esos precisos momentos nuestra fe salga a flote y nos ayude, Padre, a superar cada situación que tengamos que enfrentar. Ayúdanos, Padre, a no olvidarnos que no podamos acercarnos a ti de ninguna otra manera sino es a través de la fe. Que nuestras obras no te pueden agradar si van acompañadas de actitudes incorrectas, sino con una fe pura, Señor, una fe limpia. En momentos difíciles del camino en este año, ayúdanos a vivir para honrarte a ti, Señor, con nuestra fe que crece, que aumenta y que nos ayuda, Padre, a avanzar en este camino que nos has marcado, Señor. Ayúdanos a cada hogar, cada familia, cada hijo, cada hija, a seguir este camino con fe, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.